Bueno, muchas bendiciones. Estamos arrancando la segunda clase y bueno, me entusiasma mucho el tema que vamos a tocar hoy. Y creo que a vos también te va a hacer muy bien porque esto va a romper eh, eh, desde el paradigma profético que tengo yo como, como voz para este tiempo. Para mí es muy importante la unidad. Dios ha estado ministrando muchísimo mi vida a través de este tema. Dios me ha hablado muchísimo. He creado, inclusive escribiendo un libro sobre el tema de la unidad. Estoy desarrollando ideas sobre la unidad. Entiendo que la iglesia de Cristo, entre las cosas que ha padecido en este tiempo, fue el gran fraccionamiento, el individualismo, muchas personas solitarias, y quiero profetizar que vas a ser sanado de la soledad. Dios te va a volver a conectar a gente sana, te va a conectar a gente de bendición para tu vida, te va a conectar a gente que te va a sumar, que te va a bendecir, y de eso vamos a hablar en esta ocasión. El espíritu de los profetas debe estar sujeto a los profetas. Habla de la sujeción, habla de trabajar en unidad espiritual y de una palabra que vamos a ver a lo largo de esta materia, que es la palabra sinergia espiritual, y lo vas a entender con nosotros a lo largo de toda esta enseñanza. Comencemos. En la iglesia de Corinto había miembros del cuerpo de Cristo que eran usados con frecuencia por el Espíritu Santo con el don de interpretación de lenguas. A estos se los conocía como intérpretes. Asimismo existían otros que eran usados con regularidad en el don de la profecía y de la revelación, los cuales eran estimados como profetas. Estos eran los profetas reconocidos y maduros con autoridad en toda la iglesia, sino que más bien eran ministros que habrían estado limitados a la asamblea de su propia iglesia local. Eran los profetas congregacionales que debían sujetarse unos a otros. Una particularidad de la primera etapa de esta enseñanza es que lo que vamos a hacer es visualizar al profeta neotestamentario y a la función profética de la iglesia local. Y lo que ustedes han visto ahí, recién conmigo, en esta pequeña explicación de las cartas de Corintios, cuando Pablo habla sobre los dones ministeriales, es que va a haber diferentes dones funcionando. El don de la interpretación de lengua, el de lenguas, el de sanidad, milagros, el de los profetas, pero no lo hace en la forma, o sea, todas estas funcionalidades ministeriales no están puestas en el marco del profeta del Antiguo Testamento, que era algo más nacional, algo que tenía que ver con un profeta destacado para todo un país, sino que estos son hombres y mujeres puestos para edificar el cuerpo local de Cristo donde fueron puestos, donde están congregando, donde están sirviendo a Dios. Y aunque podía haber más de 3 profetas presentes en la reunión de una iglesia, de una reunión, el apóstol Pablo pone en condiciones y regulaciones específicas para el culto público, limitando el ministerio profético a 2 o 3 profetas funcionales en la reunión. Es decir, si hay 4 o 5 profetas, que no se pongan a profetizar uno sobre el otro, dice el apóstol Pablo, que haya un orden. El apóstol Pablo sugiere que cuando el Espíritu activa un don espiritual en una de esas reuniones, más de un creyente podía recibir esos dones. Pablo entonces apela a la orden y al orden y a lo correcto, impidiendo el abuso al hablar desordenada y alocadamente. Si había más de 3 profetas presentes, los otros, aunque se abstenían de hablar, podían ayudar a juzgar lo que se decía. Pablo dijo que estos profetas podían hablar en orden, Primera de Corintios 14:31, y que el espíritu de los profetas estaba sujeto a los profetas, Primera de Corintios 14:32, indicando que cualquier profeta podía abstenerse de interrumpir al otro, aun cuando se le había dado una profecía o una revelación para compartir con la iglesia. Esto demuestra que el Espíritu puede dar dones al mismo tiempo a varios profetas presentes en una reunión, pero cada profeta debe controlar cuándo compartir sus profecías y revelaciones con el cuerpo. Si una persona recibe un mensaje en lenguas o una profecía del Señor, puede esperar el momento adecuado en la reunión para comunicarlo.
En base fundamental, lo que estamos tratando de empezar a mostrar es que la iglesia primitiva tenía una funcionalidad profética tremenda, sobre todo la iglesia de Corintios, que saben ustedes, los que más o menos han estudiado un poquito más o un poquito menos sobre la iglesia de Corintios, que era una iglesia de dones, muchos dones. La Biblia dice que era una iglesia de muchos dones, pero muchas personas carnales también estaban dentro de la congregación. Pero los dones estaban, los ministerios, los dones dados por el Espíritu estaban, y Pablo entonces aconseja que frente a una iglesia que tiene tantos dones, haya orden, porque donde no está el orden, tampoco está el Espíritu Santo. Entonces, para que no haya esa contraparte, el trabajo del orden era importantísimo y explica que el profeta se sujeta al Espíritu. No es que porque habla en lengua, porque siente la unción, dice, bueno, no puedo detenerme, e interrumpe a otro y hace un desorden. Sino que la voz profética inclusive tiene un orden, una dirección. Y los profetas, como habla el mismo espíritu, están trabajando en orden espiritual. Este sería la teoría de trabajar en equipo dentro de una iglesia local. Estamos entrando en ese tema, así que por favor vaya captando la importancia de lo que vamos a tocar en esta oportunidad, porque nos compete mucho en este tiempo volver a recuperar el orden, porque dentro del orden está la unidad, ¿sí? El trabajar en acuerdos, trabajar en comunicación, en concordancia, en sintonía. Esto habla de una unidad espiritual. De eso vamos a hablar durante toda esta clase. Cuando Pablo dijo, podéis profetizar todos uno por uno, 1 Corintios 14:31, recuerda que él estaba hablando en el contexto de profetas que habían recibido profecías según la voluntad del Espíritu. El apóstol Pablo nos da una buena evidencia o señal que nos puede ayudar para recibir o desechar algunas palabras como profecías de Dios. Esto es orden, cordura, respeto y decencia. Fíjense que estas resoluciones que les acabo de leer son las que determinan que la profecía es bíblica, es espiritual. Si hay orden, si hay cordura bíblica, ¿sí? Si hay respeto entre hermanos, no abusos ni maltratos emocionales, ¿sí? Si hay decencia y santidad en lo que se hace, entonces es una profecía bíblica. Pero si lo que hay es un desorden a través del profeta, si lo que transmite son cosas fuera de contexto, no están en la cordura espiritual de la palabra de Dios, si no hay respeto, maltrato, abuso, irreverencia emocional, y no hay decencia en aquel que lo está transmitiendo, entonces se podría decir que esa persona no está dirigida por el Espíritu Santo y está funcionando en un falso don profético. El consejo profético: no tomes como procedente de Dios las palabras que te sean dadas en una atmósfera de desorden, caos o insolencia. Este es un buen consejo para entender que el mover profético no está en el mover del desorden, la insolencia o la falta de cordura bíblica. Dicho esto, la otra contraparte o lo que realmente nosotros tenemos que visualizar es que lo importante en el mover profético es la unidad, el trabajo en equipo, el trabajo en el cuerpo. Eso hace que lo que se está hablando de parte de Dios tenga una fluidez y una certeza espiritual. Entonces, dicho todo esto, dicho esta parte primitiva sobre el orden y la decencia espiritual de lo profético, vamos a entrar ahora en esta parte que quisiera que vos puedas comprender de una manera mm, bien particular, que lo puedas anotar, que te puedas interiorizar sobre lo que voy a hablar ahora. Y si tenés alguna duda, recuerda que tenés el grupo de la escuela para poder hacer preguntas. No molesta, al contrario, ayuda a que otros alumnos puedan seguir creciendo. El espíritu de los profetas y la sinergia, eso vamos a hablar hoy, explicando la sinergia espiritual. La sinergia de las edades y el poder de la sinergia. Vamos a arrancar por ese lado. Les va a parecer muy interesante este tema. Les va a gustar mucho, ¿sí? Y vamos a hablar.
de la palabra sinergia como catartizo, ¿sí? Preparar adecuadamente junto a los elementos necesarios, lo ubico en el lugar apropiado, lo uno, no en el sentido que creó la masa, la esfera del mundo, sino que unió los elementos necesarios y cada cosa la colocó en su lugar apropiado. Así que vamos a ver esto. Es importante, es muy importante. La escritura nos dice que Dios creó el cielo y la tierra. La palabra de Dios dice que Él la creó. Y desde la creación, la palabra catartizo tiene que ver con una creación que no está basada en un acto de magia. ¿Van entendiendo? No está diciendo Dios, yo creé las cosas mágicamente, sino que lo que Dios puso fue los elementos para crear. Claramente todo procede de Él, pero quiero que veas cada, cada palabra que voy a ir compartiendo contigo, porque esto hasta es una forma en que los científicos terminan entendiendo el mundo, la creación. Por eso muchos han creído que esto es una evolución, pero ahora van a entender de qué se trata. Catartizo tiene que ver con preparar adecuadamente. Junto los elementos necesarios, los ubicó en el lugar apropiado, los unió no en el sentido que creó la masa, la esfera del mundo, sino que unió elementos necesarios y cada cosa la colocó en su lugar apropiado. Es decir, que lo que Dios estaba haciendo era, para que vos lo entiendas de esta manera, lo vamos a ver quizás más adelante también, es como aquella señora que toma los huevos, la harina, los elementos, y cada elemento por separado es unido en una mezcla para terminar haciendo su postre, su torta. Lo que estoy mostrándote es que la creación estaba basada en tomar diferentes elementos, unirlos y en la combinación correcta y en el tiempo correcto y con los elementos correctos, dar el fruto de la creación. Entonces, cuando vienen los científicos, pueden verla, hacen análisis arqueológicos, históricos, astronómicos, y dicen, no, la creación es una evolución, no, la creación es elementos que Dios tomó, los unió y creó la Tierra y creó todo lo que nosotros tenemos, lo que vemos en nuestro mundo natural. Esta sinergia divina la vamos a seguir entendiendo en Efesios 1, del 7 al 10, y en griego es anakemai, que es reunir. El léxico dice reunir, revolver o unir todas las partes a la cabeza que pertenecen. Todos reunidos, sinergia de los miembros de Cristo, se unirán a Él, la sinergia de las edades en el final de los tiempos, es decir, la consumación. Hay una materia que veremos al final o quizás a la mitad de esta de este año, que será dispensaciones y nuestra interpretación profética de en cada dispensación. Dispensación de los tiempos, y veremos cómo Dios se manifestó en cada etapa de la humanidad, pero siempre nosotros comentamos que cuando termina una etapa, no es que esa etapa muere, sino que es lo que viene es la continuación de esa etapa que murió. Por ejemplo, la etapa adánica, ¿no? Que fue una etapa de inocencia, después vino una etapa de conciencia, después la etapa del gobierno humano de Noé, después la etapa de las promesas de Abraham. Pero no es que cuando Abraham está desarrollando su etapa de promesas para crear un pueblo, desestima todas las eras o etapas anteriores, sino que todas alimentan a esta. A eso se le llama la sinergia de las edades. Cada edad va alimentando a la próxima edad hasta llegar a una consumación. Ve entendiendo esto porque es importante para ti, para que comprendas la unidad, para que comprendas el mover profético, para que comprendas la sinergia espiritual. Así que las edades van sumando situaciones, pactos, juicios, experiencias de la humanidad y a lo largo de la historia.
cada edad va sumando a la próxima edad para llegar a la consumación. ¿Recuerdas cuando yo te explicaba que Dios tomaba los elementos, los unió y hace la creación? Bueno, en este caso las edades hablan de lo mismo. Las edades van sumando para dar la consumación. Por eso dice, y en la consumación de los tiempos aparece Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el resultado de todo un proceso de sinergia de los tiempos. Así que no es que estamos viviendo situaciones desconectadas. Ahora, nosotros estamos por vivir pronto una situación, vamos a vivir una experiencia a nivel global maravillosa. ¿Cuál va a ser? La aparición de Jesucristo, el regreso, el establecimiento de su reino. Vamos a poder ver eh, la consumación de su obra total y vamos a poder comprender todo lo que pasó, que ha sido parte de un completo. Pablo dice, hoy vemos todo oscuramente, pero algún día veremos todo como fue, lo veremos cara a cara, veremos la situación clara, la veremos en su totalidad. Así que estamos entendiendo a través de esto de la sinergia, que está la sinergia de la creación, está la sinergia de las edades. Sigamos aprendiendo. La sinergia de Dios. Esta es una de las mayores armas espirituales, solo que pocos la entienden. La sinergia, desde lo estudiado en las definiciones del diccionario Strong, es la unión de personas, generaciones y fuerzas. ¿Entendiste? ¿Qué es la sinergia? Es en este caso, que estamos estudiando la sinergia espiritual, es la unión de personas, generaciones y fuerzas. Desde el diccionario Strong, para que vos entiendas que esto está en tu diccionario, que lo podés conseguir allí y podés visualizar que esta interpretación es correctísima. Dios nunca desestimó las edades. Hay muchos dispensacionalistas, con los cuales yo no coincido, por supuesto, que dicen que lo que terminó en Adán, lo que terminó en Noé y no tiene nada que ver con nosotros. Y bajo esa teoría dicen, lo que era de la ley era de la ley, lo que es la gracia, ahora es distinto, estamos en otro momento. No, la gracia no es una licencia para pecar, número uno. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Hay una conexión. Lo que Jesús hace es una consumación de un proceso. A eso se le llama la sinergia de las edades. Ya estuvimos hablando de la sinergia de la creación. Y ahora estamos metiéndonos en la sinergia del cuerpo, de la iglesia. La creación muestra que nada nace solo, que todo ser humano está conectado a sus padres, luego a su entorno, que en general, por no saber de este principio, genera hombres individualmente débiles y vulnerables. No era el diseño del Padre, por eso en Cristo Él reúne todas las cosas. ¿Van entendiendo? En Cristo se reúnen las cosas, porque Cristo lo que hace es eh, visualizar el poder de la sinergia de las edades y de la creación a través de la consumación que es su propia persona, su propia obra. Cristo revelando que en Él se reúnen todas las cosas. Por eso cuando una persona eh, tiene un concepto individual de la vida. Dice, no, yo soy único, solo, independiente, no tengo nada que ver con la historia de nada, no pertenezco a nada, es como una persona aislada en su conciencia. Es débil para vencer, no logra desarrollar todo su potencial porque no saca lo bueno de su proceso histórico. Inclusive usted me dirá, pero pastor, ¿qué bueno puedo sacar yo de la historia de mi vida? Recuerda que en la clase anterior estuvimos hablando de definiciones de tu proceso histórico, que te hace único para poder ser una voz profética en tu escenario. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que nosotros no rechazamos la sinergia de los tiempos de nuestro propio desarrollo genealógico. Aún en el fracaso de lo familiar o lo histórico de nuestro entorno, hay un proceso de creación del hombre de Dios o la mujer de Dios que está del otro lado de la cámara en este momento. Bueno, continuamos para seguir entendiendo.
Veamos más de la idea del diseño de sinergia en 1 Corintios 11:3, lo vemos en Efesios 5:21. La sinergia une el propósito. José tiene mente de sinergia, por eso no se desconecta por asuntos de ego. Génesis 45:7, ¿recuerdan cuando los hermanos de José aparecen y José revela quién él era y le dice, ustedes son los que me vendieron? ¿Se acuerdan que me entregaron a los esclavistas y le dijeron a papá que yo había muerto? Y dice que los hermanos creían que José iba a tomar venganza, pero José con lágrimas en los ojos dijo, hermanos míos, no teman, porque para salvación de Israel Dios permitió esto. Fíjense que todos los malos momentos de José, para él fueron una sinergia de procesos. Él pudo entender que el final tenía que ver con un propósito, tener pan para que Israel comiera, para que hubiese trigo para todo el pueblo. Esto es comprender la sinergia de los procesos, de los tiempos y de lo que sucede alrededor nuestro. Que nada de lo que sucede, dijo el apóstol Pablo, todo ayuda bien para los que aman al Señor, pero no quiero simplificar la idea, la quiero expandir a la idea. Quiero que comprendas que la mentalidad profética y la mente profética entiende la sinergia, la fuerza que tiene el trabajo procesal de los tiempos y de las personas que nos acompañan durante todo nuestro proceso de vida. La sinergia une edades en el propósito. Ejemplo, el Dios de Abraham es el mismo para Isaac y para Jacob. Fíjense, ¿no? Es la sinergia inclusive generacional. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, potenciando su poder, su gracia, su imagen a lo largo de generaciones. Pero ninguno rechaza lo que pasó con el anterior. Hay una consumación de sinergia que se dará al final del mundo, escucha esto, y los discípulos lo esperan. Esto dice Mateo 24:3. Recuerden que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo será el final? ¿Cuándo será? Porque ellos esperaban, los judíos estaban, y de hecho hoy por hoy los judíos esperan el final de todo este proceso. Ellos están colaborando entre todos. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Colaboremos un poco cada uno para llegar al final, potenciar todo lo que podamos hacer juntos para llegar, para lograr el objetivo, para hacer elementos que faciliten la llegada del Mesías. Y aunque para ellos Cristo viene por primera vez y para nosotros viene por segunda vez para establecer su reino, la mentalidad podríamos decir que corresponde. Decir que tenemos que colaborar. Recuerden a Juan el Bautista que decía, prepara el camino para el Señor. Es una combinación del que prepara con el que viene. ¿Van entendiendo la sinergia profética, el mover de la sinergia de las fuerzas que trabajan juntas para un propósito final? La sinergia une edades, ya lo hemos estado diciendo, y hay también una sinergia para denominarlo de alguna manera negativa. Mateo 25:32, unos se van reuniendo para salvación y bendición y otros se reúnen para maldición y para juicio, ¿sí? Para perdición y para juicio. Esto es real. Hay una sinergia negativa. Hay gente que toda su vida eh, se reunió y conectó con gente que lo que ha hecho es generar fuerza para ir creciendo en la oscuridad. Por eso en Cristo se rompen las sinergias satánicas y Él te mete en la sinergia espiritual y te conecta a un ambiente, no solamente en Cristo, sino a un contexto que te prepara, te hace colaborar con lo nuevo que Dios va a traer sobre tu vida. Recuerda que también en la clase anterior estuvimos hablando de lo nuevo. Lo nuevo tiene que ver con lo que se está preparando, lo que viene. Y estamos entendiendo con todos estos elementos que si los empezamos a conectar, una idea del carácter profético de la iglesia de este tiempo. Nos vamos juntando con generaciones y elementos que proceden de la sinergia del avivamiento. Aquí viene algo importantísimo. Prosperidad, salvación, ejemplo.
Si me conecto a los padres del avivamiento, seré hijo de avivamiento. Si me conecto a padres de prosperidad, seré hijo de prosperidad. No hablo solo de la paternidad de un padre espiritual de una casa, sino con la generación pasada de hombres y mujeres que sirvieron a sus generaciones con piedad y pasión. A esa conexión y sinergia me estoy dirigiendo. Cuando alguien dice, el avivamiento que viene es mejor, es diferente, no tiene nada que ver con lo que pasó, está en lo cierto. Está en lo cierto, porque lo que Dios hará es nuevo. Lo venimos diciendo desde el comienzo de estas clases. Por supuesto que será nuevo, pero queridos amigos, no podemos desechar las experiencias y el camino de los sembradores, porque cuando nos conectamos a los procesos históricos y a lo cómo lo hicieron, aceleramos el proceso de lo que vendremos a hacer nosotros. ¿Recuerdan al profeta que dice que el sembrador va a alcanzar al segador y que en el último tiempo van a ser una unidad, van a andar juntos, el segador y el sembrador con el segador? Esto es algo de sinergia espiritual. Va a ser una aceleración de los tiempos donde la consumación tendrá que ver con todo lo vivido. Sigamos viendo este concepto. En otras palabras, la fundación de nuestro éxito o fracaso está hecha en nuestro pasado y se expresa en el presente para determinar el futuro. Así que en lo profético hay una línea de tiempo. Una línea de tiempo que tiene que ver con donde estamos parados. Pasado, presente y futuro. Nosotros nos conectamos siempre al presente. Estamos mirando el presente económico, el presente espiritual, el presente familiar, etc. Pero el profeta se conecta al pasado porque saca las riquezas, se conecta a los procedimientos, se conecta al futuro porque está preparando el camino. Y entonces hay una sinergia de edades y espiritual que prepara el mejor camino para el establecimiento del reino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrarte en esta primera etapa de sinergia? Que muchos creyentes se han aislado a trabajar en un presente, simplemente desconectado de lo que viene y desconectado de lo que pasó. Simplemente en un aislamiento. Hoy queremos romper ese aislamiento y profetizar que te unes a la generación que te enriquece, no a la sinergia del diablo negativa que hace crecer la miseria y el fracaso espiritual, sino te unirás a una generación próspera, bendecida, santa, a una generación de avivamiento. Esa generación es la que te enriquece para preparar a la próxima generación. Veamos algo más sobre sinergia. La sinergia del Espíritu Santo. Éxodo 31, 1 al 11. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la sinergia? La sinergia es un término biológico, vamos a seguir aprendiendo desde las definiciones. Es la acción conjunta de uno o más órganos en la realización de una función para trabajar en conjunto con otro órgano. Es la acción de una o más causa cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. En palabras más sencillas, es el trabajo que se logra en equipo, cuyo resultado es mayor que habiéndolo hecho solo. ¿Recuerdas que cuando comencé esta clase te dije, vamos a hablar de la unidad, de alguna manera nos vamos a meter en esa área? Estamos entrando ahora en eso. ¿Te das cuenta que la unidad no es simplemente, oh hermano, ¿qué haces? Trabajar algo en equipo, no, es una conexión ahora, es una combinación de fuerzas, es una aleación ahora, es una aleación, es un trabajo en equipo que se amalgamó. No es simplemente hagamos algo juntos. Espero que el Espíritu Santo les esté dando revelación sobre este asunto. Y sobre todo los pastores y líderes que nos acompañan en esta escuela. Entiendan que nuestra gran labor, pastores y líderes, es desarrollar en nuestro entorno sinergias espirituales. No gente que trabaje junta. No gente que trate de no pelearse. Por eso vamos a ver algunos conceptos. Mire, Hechos 2:42, ahí no está en el material, lo pueden anotar, ¿sí? Son dos textos que voy a leer, dos o tres textos que les voy a hacer recordar. Dice, se mantenían firmes en la doctrina apostólica, la comunión y el partimiento del pan y la oración. Hechos 2:42. Ellos se mantenían firmes en la doctrina apostólica, en la comunión.
hacia la unidad, en la unión en común, en el partimiento del pan y en la oración. Había no solamente una cuestión de estar juntos, había una sinergia espiritual. Mateo 18:20 nos habla mejor de esta sinergia espiritual. Dice, cuando dos o tres en mi nombre se ponen de acuerdo, no habla simplemente de estar juntos, habla de una sinergia del Espíritu Santo, de estar juntos, pero también en un acuerdo, en poner fuerzas en común, en poner objetivos mentales, espirituales, en desarrollar una madurez equilibrada, en estar conectado en la misma dimensión, etcétera. Pero también Amós 3:3 nos dice, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Fíjense que es impresionante cómo la sinergia espiritual empieza a aparecer aquí en la escritura. Porque Dios dice, yo quiero caminar con mi iglesia, quiero caminar con mi pueblo a través de Amós. Pero ¿cómo vamos a caminar en la sinergia de la creación, en la sinergia de los tiempos, si mi pueblo se desconectó? ¿Están entendiendo? La iglesia profética no puede desconectarse de los procesos, de la historia, de la creación, del espíritu, de sus propios pares, de su entorno. La desconexión nunca es buena y el aislamiento mucho menos. El Hijo de Dios, Jesús, vino a conectar. Él vino a conectar, se conectó con su generación. De David se dice, cuando se habla de la muerte del rey David y se habla de su funeral y de su partida y su recordatorio en la escritura, dice, el hombre que sirvió a su generación. No, él no se autosirvió, él no gobernó para sí, sirvió conectado a una generación, sirvió conectado en una sinergia de preparar todo. Si ustedes ven la escritura, estos días estuve estudiando mucho sobre eso, de cómo David estuvo preparando el templo para Salomón, porque él lo quería levantar, lo quería erigir, y sin embargo Dios le dijo, vos no podés levantarlo porque tenés mucha sangre en tus manos. Ok, gracias Señor, yo no lo voy a levantar, pero ¿quién lo va a levantar? Mi hijo. Ok, es como si yo lo levantara. Lo que voy a hacer es prepararle los materiales. La Biblia dice que le preparó los materiales, se los puso en las manos, le puso los diseños, le puso las carpetas y dice, a vos te toca levantarlo. La Biblia dice que Salomón tuvo que simplemente montar el edificio y organizar lo que estaba allí escrito, pero ya había alguien que había preparado en la historia de su generación. Por eso Israel tiene una cultura de sinergia y se conectan las diferentes fuerzas históricas, contemporáneas, y trabajan en pos de lo que va a venir. Bueno, esto viene de la escritura, de la palabra de Dios. No funciona solo. No funciona solo. ¿Se dan cuenta? Desde el comienzo de la creación Dios nos muestra que no funciona con cosas aisladas. Trabaja con elementos que se unen, que combinados producen un resultado, la creación. En el caso de la historia de las edades pasa lo mismo. Diferentes momentos dan la consumación de un tiempo. Y en este caso la iglesia lo mismo, si no aprende a trabajar en sinergia espiritual, no producirá ese avivamiento y cosecha esperada. La sinergia de los diseños de Dios vamos a mirar ahora. Luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Besalael, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llamado del Espíritu de Dios, y le he dado gracia, sabiduría, capacidad, destreza y toda clase de artes manuales y oficios. También he asignado personalmente a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Algo así pasa con este texto del libro de Éxodo. Moisés había subido al monte de Dios y en ese lugar, esto en Éxodo 31:1, al del 6, el Señor le mostró el diseño del tabernáculo, el cual consistía en un gran desafío, pero había un problema. Moisés no era artesano ni constructor. ¿Cómo puede él llevar semejante trabajo de gloria solo a través del Espíritu Santo? Él quien fue el que ungió y dio capacidades divinas de artesanías, ¿sí? De capacidades sobre madera, tela,
y generó la sinergia del trabajo. No siempre tendremos las capacidades naturales o espirituales para ejercer un diseño que Dios nos haya mostrado. Siempre vamos a necesitar a otros que nos ayuden en lograr el sueño de Dios aquí en la tierra, pero para ello debemos comprender que es el Espíritu Santo quien unge y da capacidades espirituales para lograr el diseño de Dios. Número dos, no procures lograr el diseño de Dios con personas que no comprendan tu visión. Número tres, podrán haber muchos capacitados, lo que importa es a quién Dios escoja para trabajar en el diseño. Y entre los hijos de Israel estaban Aarón y otros que tenían las mismas capacidades creativas de artesanías, pero no fueron ellos, fueron los que el Espíritu Santo puso, inspiró. Plasma el diseño en una hoja y compártelo con el equipo que Él te ha dado. A nosotros nos gusta hablar sobre este tema porque de hecho estamos aquí haciendo estas clases y nada de esto funcionaría si no hay un equipo de trabajo. Por un lado los alumnos que están apoyando con tanto amor la obra de Dios, y que abonan sus clases mensualmente y que oran por las naciones con nosotros como intercesores globales, sino también aquí hay un equipo de multimedia, profesionales que se dedican a esto, personas que saben hacer esta tarea. Yo de este lado haciendo mi tarea y otros pastores que vendrán a hacer su tarea de compartir. Después los hermanos de otras naciones. En fin, las redes sociales, los que crearon este sistema de comunicación también. Si ven, en este momento hay una fuerte combinación de sinergias para lograr un objetivo, manifestar el reino de Dios. Así que nadie puede decir que puede trabajar junto, porque en cualquier aspecto de la vida, la persona que piensa que está trabajando sola está automintiéndose. Aún el herrero que trabaja con el martillo del fuego tiene que saber que alguien creó, alguien descubrió el acero y la manipulación del metal, alguien le enseñó el oficio, él trabajó con sinergia, no lo hizo solo. Entonces, en el proceso de los tiempos, las edades, las culturas, la comunicación, el entorno, el profeta sabe trabajar en sinergia espiritual. Y ahora vamos a ir terminando con esta última etapa de la materia, de este tema, perdón, tocando la sinergia de las unciones trabajando juntas. En este aspecto, lo que quiero decir es que las unciones del Espíritu Santo, definiéndolas, son las capacidades sobrenaturales del Espíritu para servir a Dios, se han desarrollado a lo largo de la historia en los profetas. Se han desarrollado diferentes unciones. Y ha habido unciones en el material, ustedes lo pueden leer, pero ahora se lo voy a estar resumiendo. Diferentes tipos de profetas. Profetas que han sido unción de avivamiento, unción de juicio, unción de unir la patria, unir la nación. Diferentes unciones. Pero no quiere decir que esas unciones no trabajaran juntas, todas trabajaban en pos de que el pueblo de Dios logre su objetivo, llegar a la presencia del Padre. Bueno, de la misma manera se debe trabajar hoy, y yo quiero profetizar de que las unciones van a empezar a trabajar juntas. Alguien debe oír esto, alguien debe interpretar esto. No puedes trabajar con tu unción solo en tu escenario. Debes aprender a trabajar con otras unciones, porque estas unidas van a producir mayor resultado, mayor peso de gloria, mayor conquista y mayor aceleración del proceso para la consumación de lo que Dios quiere hacer, que es establecer su reino. Así que veamos algunos conceptos que, que son el ejercicio, ¿no? Se le pide al alumno que ubique un profeta bíblico que coincida con alguna de estas características al lado de cada una de estas 7 definiciones. Hemos puesto 7 definiciones al final que hablan de los diferentes profetas a lo largo de la historia. Cada profeta tuvo una característica. Por ejemplo, hubo profetas que tenían espíritu de transformación social.
otros espíritus de restitución, otros espíritus de remoción, quitar algo para traer algo nuevo, otros espíritus de comunión, de unidad, otros espíritus de revertir lo negativo en algo de esperanza, otros en traer la honra, recuperar la honra, otros espíritus de victoria. Cada profeta anunció y tuvo ciertas características. Todas estas unciones trabajaron no separadas, sino, recuerda, en común acuerdo, en comunión, para llevar al pueblo de Dios a un objetivo, ser un pueblo de bendición y de gloria para el Padre. Ahora, ¿cuál es la tarea que tenés como alumno? Poner en cada uno de estos un profeta y un texto bíblico, ¿sí? Que te permita visualizar las diferentes unciones. Esa es la tarea que tenés para esta semana, para trabajar en estas consignas. ¿Ok? Hemos tratado en esta clase de mostrarte la importancia que es trabajar en sinergia espiritual. Hemos mostrado la importancia de trabajar en unciones en equipo. Eh, si hay algo que me gusta mucho es trabajar con diferentes unciones. Me fortalezco mucho, pues yo tengo una unción para hacer una tarea, pero hay otros pastores y profetas y evangelistas y hermanos y líderes que tienen unciones diferentes y cuando hago alianzas con ellos siento mayor fortaleza, mayor aceleración de las conquistas. Por eso quiero impartir la importancia de trabajar en unciones unidas. ¿Eh? Este va a ser un tiempo nuevo para tu vida, un tiempo de unidad, un tiempo donde no estarás más solo ni aislado. Reprendo el espíritu de aislamiento, lo que te aisló, lo que te dejó solo en la vida, se corta en el nombre de Jesús y viene una temporada de unidad espiritual, de desarrollo de lo de Dios en tu vida. Dios tiene cosas maravillosas para ti y no las tiene aislado en un monte, en un monasterio, las tiene para ti trabajando en unidad y en sinergia con el cuerpo, unido en la historia, unido en el proceso histórico, unido en el corazón del Padre, en el corazón del Hijo, del Espíritu. Mira, acá hay otro elemento más de sinergia espiritual. Dios, un solo Dios manifestado de tres maneras, mostrando funcionalidad para salvación de los hombres. En fin, creo que esta clase ha sido bastante explícita para comprender cuál es la decisión más importante que tienes que tomar en este tiempo. Renunciar a la soledad y trabajar en equipo. Trabajar en sinergia espiritual. Hasta la próxima clase. Dios te bendiga.